El libro de Ruth no es muy grande, son solamente 4 capítulos. El autor no sabemos quién sea. Dicen los que saben de esto, dicen que es probable que sea Samuel. Todos estos acontecimientos se llevaron a cabo durante el periodo de los jueces. Si ustedes se dan cuenta, el libro de Ruth viene después de los jueces. En el contexto dice que en estos días no había rey. En Israel cada uno hacía lo que bien le parecía. Todos estos contextos, todos estos acontecimientos se llevaron a cabo durante el periodo de los jueces, y algunos comentaristas opinan que probablemente fue durante el tiempo del juez Gedeón. En ese tiempo hubo hambre en Israel, en Belén principalmente. El pueblo de Israel hizo lo malo y dijo Dios que una de las consecuencias que iba a pasar el pueblo es que iba a pasar hambre. Esa historia empieza mencionando a los siguientes personajes. Elimelec, que significa mi Dios es rey. Noemí significa dulce, placentera. Malón, débil y enfermo. Kelión, abatido y consumido. Belén significa casa de pan. Qué ironía, ¿verdad? En ese momento había hambre ahí en Belén. Este varón, Elimelec, al ver que estaban teniendo problemas de comida, él y su mujer Noemí ven la posibilidad de salir de Belén y se van a Moab. ¿Cuál es la historia de Moab? Moab actualmente es Jordania, un país árabe donde la religión es el Islam. El 93% son islamitas y el otro porcentaje son cristianos. ¿Cuál es la historia de Moab? Ustedes recuerdan, en el capítulo 19 del Génesis nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Lot estaba ahí con su familia. Ustedes recuerdan cómo fue el castigo. Llovió fuego, y cuando iba saliendo Lot con su familia, les dijeron: no tienes que voltear para nada, y volteó la mujer de Lot y se quedó como estatua de sal. Se salvaron Lot y sus 2 hijas, 2 doncellas, y ellas pensaron que no había quedado ningún hombre sobre la tierra y solamente su padre. Recordemos también que Lot tuvo más hijas, pero esas murieron ahí, ya eran casadas y murieron ahí en ese castigo. Entonces estas hijas, al ver o pensaban que no había más hombres en la tierra, desvergonzadamente hicieron incesto con su padre. ¿Y cómo lo hicieron? Pues emborrachándolo, y se pusieron de acuerdo, y de una de ellas nació Moab, que significa del padre, y de la otra hija menor que proceden los amonitas, Moab y los amonitas. Entonces ahí, al darse cuenta Elimelec que en Moab ahí había trabajo y había comida, aunque es un país diferente, un país a donde adoran a un dios que se llama Quemos, es el principal dios, no es el dios que nosotros adoramos. Entonces ahí él vio la posibilidad de ir, y le dijo a su mujer seguramente: mira, Noemí, mira, ahí hay oportunidad de que vayamos, y que pues nosotros tenemos ahí tierras, podemos hipotecarlas para que sacar recursos y vayamos a Moab. Bueno, seguramente dijo Noemí: sí, pues vayamos. Tenían 2 hijos, Malón
y Kelión. Entonces ahí llegan a ese país, Moab, y pues pensando que les iba a ir bien, muere Elimelec. Y se queda Noemí con sus 2 hijos. Estos hijos, pues al estar viviendo ahí en Moab, encuentran a sus parejas. Esas parejas que son moabitas, que se llama una Orfa y la otra es Ruth. Ruth significa vecina o compañera y Orfa significa terca. Entonces ahí quiero leer en Ruth 1:6 al 8 y dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí, al darse cuenta que ya había pasado el problema del hambre en Belén, decide regresar, pero no sin antes con sus nueras decirles: bueno, miren, yo ya no puedo tener hijos, ya se murieron sus esposos, ya no puedo tener más hijos, y no quiero que se estén esperando. Aún así, si yo pudiera tener hijos, si hoy tuviera marido, no se iban a estar esperando para casarse. Entonces yo les recomiendo que se queden en su pueblo. Orfa dice: bueno, pues ella sí se quedó, pero Ruth no se quedó. Y es a donde vimos el versículo que dice: respondió Ruth y dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Ruth empieza una nueva aventura, una nueva manera de vivir. Quiere ir a ese país desconocido, a una cultura diferente, a unas leyes diferentes, costumbres diferentes, a un Dios diferente, a un lugar que ella no conocía. Quizá conocía por medio de su marido que cómo era Belén, pero ella no lo conocía. Ruth toma la decisión de ir con su suegra y le dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ese Dios monoteísta, ese Dios que no acepta que se adoren a otros dioses. Cuando regresa Noemí a Belén, la gente de ahí la ve y empiezan las preguntas. Vamos a suponer como los mexicanos, ¿no? Nosotros como mexicanos, y le preguntan: hey Noemí, qué milagro, qué bueno que has regresado, ¿cómo te fue? ¿Qué nos cuentas? Pero, ¿y tu esposo? ¿Y tus hijos? ¿Qué pasó? Y Noemí le responde: me fue muy mal. Murió mi marido, se murieron mis hijos, por eso ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Mara, que significa amargada o mujer afligida. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Cuando regresan las viudas a Belén, las viudas ya nada más estamos hablando de Noemí y Ruth, regresan y empieza la siega en Belén. 2 mujeres viudas que no tenían la ayuda del gobierno, como ahora algunas viudas tienen la ayuda del gobierno. Tenían que hacer algo para sobrevivir. Ya están en la tierra donde hay de comer, pero han regresado con las manos vacías. Y en el capítulo 2, la aparición de Boaz
nos señala el gran giro de esta historia que va a pasar de la desgracia a la bendición. En Levítico 19, vamos a leer Levítico 19, 9 y 10. Dice: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Esta ley era que cuando los que iban a cosechar tenían que dejar algo para los pobres, no tenían que recoger todo ahí de los campos, para que los pobres fueran atrás de ellos y fueran recogiendo lo que iban dejando los que iban cosechando. Esa era una ley. Entonces, aquí en el capítulo 2, de Ruth, donde apareció ya Booz, llega a sus campos a ver a sus trabajadores y le llama la atención a una mujer y le pregunta a su jefe de empleados y le dice: oye, ¿quién es ella? ¿Qué hace ahí? Ah, pues es la moabita que vino con Noemí. Y entonces ahí vemos que Booz tuvo el primer contacto con Ruth, y le empieza a decir ahí 2, 8 y 10 de Ruth. Dice 2, 8 al 10. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. No vayas a otro campo, estarás junto a mis criados. Es más, él todavía les dijo a sus criados: dejen caer otro poco más para que ella recoja más. Ruth le dice: bueno, ¿y por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas si yo soy una extranjera? Entonces Ruth dice: yo he oído lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías. Dios recompense tu obra. Aquí Booz está reconociendo a Ruth como la mujer virtuosa de la que habla Proverbios 31, 10 al 31. Entonces, ya teniendo un poco más de confianza, a la hora de la comida, pues estaba trabajando Ruth, y a la hora de la comida dice: ay, ven aquí con nosotros, ven a comer, ven aquí a que comas. Entonces ya comió y se sació, dice que se sació y todavía le sobró. Bueno, para llevar a la suegra. Muchas veces nosotros vemos que hay nueras que no se llevan bien con su suegra, o suegras que no se llevan bien con sus nueras. Pero esto es algo excepcional. Ruth se llevaba muy bien con su suegra. Pero aquí apareció Booz, este hombre tan solidario, tan bueno, con un corazón tan pareciera de oro, tan grande. ¿De dónde salió? ¿Quién es Booz? ¿Recuerdan a Josué cuando estuvo ya al mando del pueblo de Israel? Cuando iban a entrar a la tierra prometida, mandó a 2 de sus soldados para que espiaran, para que entraran como espías a la tierra de Jericó. Recuerden que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces Josué habló con sus soldados
y les dijo, bueno, a nosotros nos toca entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Josué manda a estos hombres para que le informen y vean cómo se puede entrar a esta ciudad para conquistarla y atacar esa ciudad amurallada. Recuerden que había muros grandes. Y ahí van a estos dos hombres, pero van a una casa de prostitución. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dos hombres en ese lugar? Pero no fueron a pecar, sino que ahí en ese lugar es a donde podían dos extranjeros, donde podían pasar desapercibidos, pero muy bien podían pasar desapercibidos. Por ahí entraban y salía mucha gente. Ahí se contactaron con la dueña del negocio, por así decirlo. En la noche platican ya con la dueña, que se llama Rahab. Y Rahab le dice, yo sé quiénes son ustedes, yo sé qué pasó con ustedes. Ustedes son israelitas. He oído lo que hace su Dios, lo que ha hecho por ustedes. Ustedes salieron de un país que se llama Egipto. Y cuando llegaron a la frontera del Mar Rojo, ya no podían pasar. Sin embargo, ustedes oraron a ese Dios y se abrió el mar y ya pudieron pasar. El ejército de Faraón que los venía siguiendo quiso hacer lo mismo. Sin embargo, Dios cerró el mar y el ejército murió ahí. Entonces, hemos oído grandes maravillas de lo que ha hecho Dios con ustedes. Sin embargo, Rahab, la ramera, les dice, yo les ruego, yo les suplico, por favor, que por amor a su Dios, cuando entren a tomar posesión de esta tierra, tengan misericordia de mí y de mi familia. Estos hombres, los espías, se quedaron sorprendidos con todo lo que Rahab sabía. Rahab dice, esta tierra no nos pertenece. Sabemos que es la tierra de Abraham, que es la tierra de Isaac y de Jacob. Los espías le dicen, vamos a hacer algo. Si tú mantienes en secreto que nosotros estamos aquí, cuando entremos a conquistar la tierra, tú vas a poner una señal en tu ventana y vas a poner un cordón rojo. Cuando entren los israelitas, cuando entre el ejército, verán el cordón de grana rojo y no le harán daño a ti ni a tu familia. Y cuando cayó el muro, a ella y a su familia no les pasó nada. Entonces aquí aparece un tal Salmón, no un pescado, sino un hombre que se llama Salmón. Los comentaristas dicen que pudo haber sido uno de los que entró, uno de los espías, que se casó con Rahab, la ramera. De esa unión nace el hijo que se llama Boz, del que estamos hablando en Ruth. ¿Qué les parece? Que de ser una mujer ramera entra a ser una mujer que más adelante vemos que es de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Boz. Entonces, regresando ahí, cuando Noemí le pregunta a Ruth, le dice, oye, ¿qué tal te fue? Pues mira, el dueño de la era era un lugar de piedra donde ahí hacían limpiaban el grano y sacaban la basura. Esa era una era. Mira, el dueño de la era ese señor se llama Boz. Me dejó recoger en su campo y además me invitó a comer. Y me sobró, mira, traje para ti, suegrita chula. Noemí responde, es Boz, es pariente de mi esposo. Él nos puede redimir. En el versículo 20 del capítulo 2 dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que nos
no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Aquí la palabra redimir es un vocablo del original, del hebreo, que es Goel, que significa redentor. Por eso le puse como título a este mensaje, Goel, el redentor. Nosotros vemos ahí en el capítulo 3, de versículos 1 al 5, empezamos a ver el clímax del libro. Noemí da instrucciones a Ruth de cómo tiene que ir al encuentro con vos. Quiero leerles el versículo del capítulo 3, 1 al 5. Dice: después le dijo su suegra: Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y Ruth respondió: haré lo que tú me mandes. Vos ahí estaba durmiendo en la era, y ahí estaba durmiendo porque pues ahí estaba la cosecha, tenía que cuidarla porque había ladrones. Y en el versículo 9 del capítulo 3, ahí es a donde se le declara a Ruth una declaración. Dice 9: y vos dijo a los ancianos, 3:9, perdón, 3:9. Y entonces él dijo: ¿quién eres tú? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Y aquí está lo que le llaman los comentaristas, este es cómo se le declara. Dice: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Vos estaba durmiendo y seguramente al despertar siente ahí alguien extraño y dice: ¿qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Pues Ruth le dice: mira, pues esto es lo que hay que hacer, tú eres nuestro pariente y tú nos puedes redimir. Pero vos, para no manchar el nombre de esta mujer, Ruth, pues ya le tenía el ojo puesto, ya quería ahí, ya había sido flechado por esta mujer moabita. Para que no vean los demás que vino una mujer extraña, te vas antes de que aparezca el sol. Y así pasó, no pasó nada entre ellos dos, y vos le da 2 medidas de harina para que la lleve con su suegra. Dice que ahí los comentaristas dicen que más o menos como 40 kilos, era muy pesado, pero qué mujer tan fuerte, 40 kilos llevar cargando para su suegra. Bueno, pues sí tenía mucha fuerza. En 3:13 dice: pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta mañana. Vos reconoce que había un pariente más cercano a él.
Y él le dice a Ruth, le dice, oye, pero es que hay otro pariente más cercano que yo. Pues voy a hablar con él y si él quiere redimirte, pues no está bien, yo me hago de lado. Y si no, pues yo te derrimo. Yo te redimo. Y había dos posibilidades para recuperar las tierras que había dejado Elimelec ahí. Una, que se llegara el año del jubileo, que es una celebración, una fiesta que se hacía cada 50 años. Las deudas quedaban anuladas, los esclavos quedaban libres. Si algunos no querían ser libres, había un proceso para volver a tenerlos como esclavos. Y todas las tierras volvían a sus dueños originales. Todo volvía a la normalidad. ¿Por qué esta ley? Bueno, para recordarles al pueblo de Israel que la usura no se podía practicar, que el querer tener más y más a cambio de las desgracias ajenas, eso no se podía dar en el pueblo de Israel. Los ricos no iban a ser más ricos, ni los pobres tenían que ser más pobres. De esa manera era una ley más justa y una ley donde se daba la oportunidad al que se había endeudado. Hoy en día conocemos tiendas que hacen, bueno, para acabar pronto, la publicidad es para Electra. Cuando se pide una cierta cantidad, de inmediato se vuelve lo doble. Yo conozco a una persona que pidió 6,000 pesos y estaba pagando y se atrasó y quiso ir pues ya a pagar, y ya regresó. No le tomaron en cuenta lo que ya había dado y ya debía 17,000 pesos. Y dice, ¿pero por qué? Dice, es que ya te atrasaste y bueno, bla. Entonces él también, por su negligencia de no pagar, después de 2 años y medio le llegó un recibo donde debe ahora 230,000 pesos. De 6,000 pesos que debía, ahora le llegó un recibo de 230,000 pesos. No sé cómo lo vaya a pagar, no sé. Pero bueno, regresando al tema de Ruth, la otra forma de recuperar los bienes era tener mucho amor y mucha compasión. Aunque otros podrían decir, bueno, pues no es mi deuda, no es mi problema, como el otro fulano que le dijeron, oye, tú eres más cercano que yo, ¿quieres redimir? Y dice, no, yo primero, las tierras. Él había dicho que sí, pero nada más quería por las tierras, para que crecieran sus tierras. Pero cuando le dijeron que se tenía que casar con Ruth, la moabita, que era la que se había casado con su pariente, no, dice, no, yo no me quiero casar con eso, mejor tú. Y ahí tenía que dar el zapato. Bueno, quiero leerles en Deuteronomio 25, 5 al 10. Deuteronomio 25, 5 al 10, donde dice: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. El primogénito de ella, que ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre que no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él
se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Una ley un poco extraña para nosotros, pero para los israelitas no. Tenía que seguir, la familia no se tenía que perder. Allí hay un lugar que se llama Chipilo, aquí ustedes muchos lo conocen, y ahí antes no les permitían a sus mujeres, no les permitían que se juntaran con gente que no fuera de su raza. Así parecido eran los israelitas. Vos quería redimir, pero había un problema, había un pariente más cercano que él. Pero recordemos primero que la puerta habla de la Biblia habla de la puerta. La puerta es como un ayuntamiento donde se llevan todos los casos y los ancianos vienen a ser como la Suprema Corte. Hay un pasaje donde dice que si un hijo necio y contumaz, glotón y borracho, ya les habían dicho sus padres, oye, ya deja de tomar, ya ponte a trabajar, eres muy comelón, y él no les hacía caso, inclusive hasta los ofendía. Esa ley iban con los ancianos y les decían, es que mi hijo es muy necio. Y los ancianos tomaron la decisión de que para que no hubiera problemas ya, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, con piedras mataron al hijo. Esa era una ley antigua. Entonces tenían mucho poder los ancianos, que ahora ya es muy diferente. Ya ahora ven un anciano y de que lo ven, pues a lo mejor caminando el espacio, a lo mejor no se puede agarrar, ya, hasta hay personas muy malas, muy diferente hoy. Seguimos con Ruth, capítulo 4, 1 al 10, y dice, quisiera que un hermano o hermana que tenga Biblia que nos comparta. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que tú compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Maalón, y también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Maalón, para restaurar el nombre de su difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos, y dé
lugar puerta de su lugar y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vemos ya que Ruth, estando ahí en la puerta con los ancianos, ya el fulano, el pariente, no sabemos por qué no dice el nombre del fulano, el pariente cercano, y dice, bueno, yo no quiero redimir, tú redime. Entonces vos dice, yo voy a redimir todas tus deudas, le dice a Ruth. Compraré todo lo que esté hipotecado, pagaré lo que se deba, me voy a casar contigo y empezaremos una nueva vida. Ahora, hermanos, yo creo que todos aquí estamos y conocemos de Goel, nuestro Redentor, nuestro Cristo. Esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando venimos a Él. Muchos de nosotros, ¿cómo veníamos? ¿Cómo conocimos del Señor? ¿Veníamos en nuestro mejor momento? No lo creo. Muchos de nosotros, quizás no todos, pero estábamos en nuestro peor momento. Algunos estábamos desanimados, algunos estábamos enfermos, teníamos deudas, teníamos problemas y más problemas, pero nosotros lo que sí teníamos era una deuda tremenda, una deuda muy grande, no una deuda financiera, no una deuda con el banco, teníamos una deuda con nuestro Señor Jesucristo, una deuda que no se podía pagar con trabajo, no se podía pagar con dinero ni con lágrimas, no se podía pagar con sudor. Era una deuda que se podía pagar solamente con sangre, pero no cualquier sangre, no cualquier sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, solamente esa sangre fue la que fue capaz para que pagara por nosotros nuestra miseria, nuestra crisis. El Señor Jesucristo, yo me hago cargo de todo. Yo los compro a precio de sangre. En 1 de Pedro 1, 18 al 21, dice, 1 de Pedro 1, 18 al 21, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Vos es un hombre que pudo haber dicho, pues soy rico, tengo todo, no tengo necesidad de nada, yo no tengo por qué asumir las deudas que yo no contraje. Si Elimelec vendió sus tierras y las dejó empeñadas, las dejó hipotecadas, pues eso a mí qué, ¿no? Si le fue mal allá en Moab, pues yo también yo no tuve nada que ver. Se murieron los 3 hombres, pues yo no tuve nada que ver. Pero hay 2 viudas. Hubo 3, pero una se quedó en Moab y están 2 viudas. Sin nada en la vida. ¿Yo qué tengo que ver? Pero vos no era un hombre insensible, vos era un hijo de Dios. Y los hijos de Dios, como nosotros, tenemos corazón. No solamente tenemos cabeza, sino también nosotros tenemos corazón. En el mundo cristiano hay insensibilidad porque muchas veces no hay mucha unidad. Hay a veces grupitos elitistas. Hay gente que se molesta porque no me habló el hermano. Para mí son niñerías, pero hay gente que sí se molesta demasiado que una persona, un hermano de la iglesia no le haya hablado. Está enojado, ¿yo qué le hice? Hay pleitos, pero fíjese qué interesante que la gente de allá afuera, al saber que nosotros no somos, la iglesia en México predomina el catolicismo, al saber que nosotros no somos iguales,
no somos católicos, ellos dicen, dejen a esos hermanitos, porque solitos se van a destruir. Así dicen, yo lo he escuchado. Pero el mundo no nos tiene que dar ejemplos de solidaridad. El mundo no nos tiene que enseñar cómo debemos demostrar el amor de Dios. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Goel, nuestro Redentor. Nosotros tenemos que mostrar la solidaridad para con los demás. Nosotros debemos de llevar el mensaje de salvación que necesita el mundo. Y queridos hermanos, con todo respeto, yo les quiero decir algo. Si la iglesia está haciendo muchas cosas, eventos para evangelizar y muchos conozcan el evangelio y vengan más personas. Que la iglesia se llene, hay muchas sillas vacías. Pero yo con mucho respeto les digo, si somos varias familias, si una familia se propusiera por lo menos atraer una persona, les aseguro que van a estar más familiarizados con esa persona, la van a conocer, van a traerla, van a decir, oye, vamos a la iglesia, y poco a poco va a ir creciendo. Porque no solamente los ancianos o los líderes van a hacer todo el trabajo. Muchas veces pensamos que el pastor tiene que hacer el trabajo. En este caso, aquí los ancianos tienen que hacer el trabajo y tienen que llenar la iglesia. No es así. Nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos la obligación también de transmitir el mensaje para que otros conozcan el evangelio, las nuevas de salvación. Vos asume la responsabilidad. Sabe que el primer hijo va a ser considerado como no hijo suyo, sino como un hijo del difunto del marido de Ruth, pero no le importa, porque él no se quiere llevar la gloria en ningún momento. Él quiere hacer la voluntad del Señor, aunque el precio a pagar sea ese. Pues no va a ser mi primer hijo, va a ser el hijo de mi pariente. También para que preserve su nombre. Vos, Goel, el Redentor, ¿de qué se hacía cargo? ¿Solamente de la viuda? No. ¿Solo de las deudas? No. Se hacía cargo de todo. El pariente, fulano, que no nos dice el nombre de la escritura, denunció porque solo él quería hacerse cargo de las tierras, pero no de casarse con la viuda. Y vos le dijo, ¿o todo o nada? El pariente fulano dice, no, hazte tu cargo. El Señor Jesucristo, cuando vino a nuestra vida, ¿de qué se hizo cargo, mis queridos hermanos? ¿Solo de perdonar nuestros pecados? ¿Solo de darnos vida eterna? Él se hizo cargo de toda nuestra protección física y espiritual, además de que Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Goel. Cristo ha comprado todo. Compró tus deudas, compró tus enfermedades, compró tus miedos, compró tus angustias, compró tu pecado. Todo lo ha comprado nuestro Goel, todo lo ha comprado nuestro Señor. Él va a hacer una obra total y completa en la vida de cada uno de nosotros. Para concluir, la familia de Elimelec y Noemí no les fue nada bien en Moab. Elimelec vendió sus tierras o las dejó empeñadas o hipotecadas para emigrar a otro país y él muere, sus hijos mueren. Regresó Noemí sin nada. Vos fue el redentor de la familia. Cristo es nuestro Redentor. Aquí hemos aprendido que en medio de las tragedias, que en medio de las dificultades, siempre hay una luz al final del camino. Siempre hay una luz al final del túnel oscuro y tenebroso. Cristo, ese es nuestro Goel, nuestro Redentor, mis hermanos.
buscando su rostro por medio de la palabra que es la palabra de Dios, la Biblia, con humildad acercarnos a Cristo, y mucha gente se dará cuenta en nuestra vida y mucha gente va a creer, porque mucha gente ya no está creyendo. Cristo nos levantará cuando estemos caídos, cuando sintamos que ya no podemos, quizás hasta llegamos a pensar que Cristo ha escondido su rostro de nosotros, porque hemos clamado a Él, hemos pedido que nos saque de todas estas cosas que estamos pasando y pensamos que Él no nos escucha. Y lo digo por experiencia propia, mis hermanos. Muchos de ustedes saben nosotros lo que hemos estado pasando, pero sin embargo hemos entregado nuestra vida, porque dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces tenemos que seguir clamando a Él, aunque pensemos que Cristo está ocupado resolviendo otros problemas y que nosotros no nos hace caso. Cristo está pendiente de todos nosotros y Cristo está pendiente de todo. Y todo es todo. No fue una casualidad que en Belén hubiera de nuevo comida para que regresara Noemí. No fue una casualidad que Ruth tomara la decisión de seguir a su suegra. No fue una casualidad de que Boaz tenía que redimir. No fue una casualidad de que Rahab, la ramera, pasara a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. No es ninguna casualidad, porque no hay casualidades en la palabra de Dios. Solo hay que confiar en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, porque Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas, y solo hay que esperar y confiar en el Señor. Que el Señor les bendiga mucho.